¿Qué tal? Mi nombre es Patricia Alvarado y hoy les voy a hablar sobre los compuestos xenobióticos, los cuales son químicos presentes en el ambiente a concentraciones no naturales, mayormente antropogénicos, son persistentes y recalcitrantes, lo que quiere decir que es difícil de descomponerse, siendo tóxicos y contaminantes tanto para el medio ambiente como para el ser humano. ¿En dónde se pueden encontrar este tipo de compuestos? Pueden formar parte de plaguicidas, detergentes, alimentos contaminados, cosméticos, tabaco, pinturas, desinfectantes y desechos industriales. Los compuestos xenobióticos se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos, siendo dentro de los orgánicos los más destacados los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los antibióticos, los colorantes azoicos y los pesticidas, y dentro de los inorgánicos los ácidos, los álcalis, los sulfatos, fosfatos y halógenos y los metales pesados. Los compuestos xenobióticos de los alifáticos son el tricloroenato y el triclorometano, así también de los alifáticos el fenol, el tolueno y el benceno, de los aromáticos el pentaclorofenol y el clorobenceno y de los pesticidas el DDT y el lidano. Cabe destacar que una gran variedad de contaminantes dañinos se produce principalmente en la industria, principalmente en la textil, en la cual son colorantes, en la farmacéutica, en la cual son los antibióticos, en la petroquímica, en la cual son los PAHs y la papelera, que es el penol. Es importante mencionar que los compuestos xenobióticos generan efectos tóxicos, los cuales pueden ser tanto a la salud como al medio ambiente, generando problemáticas cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas, así como también al medio ambiente una pérdida de la calidad tanto del suelo como del aire y del agua, así como también una baja calidad en la generación de plantas porque produce enfermedades y daños en los ecosistemas. Para entender más sobre este tema, veamos el siguiente video. Los xenobióticos son agentes tóxicos que contaminan el medio ambiente y sustancias contenidas en la dieta y el agua. Los xenobióticos modulan inadecuadamente las hormonas, como estrógenos, andrógenos y progestágenos, además de ser compuestos sintetizados en el laboratorio. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia muy especializada que lleva información desde una parte del organismo a otro, diciendo lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Por qué son importantes las hormonas? Las hormonas son como una llave que al entrar en contacto con una cerradura aumenta la síntesis de proteínas. Un xenobiótico ocupa la cerradura y no deja que nuestras hormonas actúen, por lo que aparecen las enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes y malformaciones genéticas. Los disruptores hormonales tienen un efecto cóctel y son más peligrosos cuando actúan al mismo tiempo. Estos los ingerimos en docenas de sustancias a través de alimentos, productos de higiene, muebles y por medio de la respiración. ¿En dónde se encuentran los disruptores hormonales? Estos se encuentran en los cosméticos, perfumes, champús, muebles,
en las piezas de plástico, conservantes y también plaguicidas, en la polución cuando respiramos o en la alimentación diaria. Una particularidad es que su nocividad puede observarse a dosis muy bajas. Estas dosis bajas son una amenaza para la salud de los niños y jóvenes cuyas defensas están en desarrollo. Algunos consejos. Se debe evitar los artículos hechos en policarbonato, cloruro de polivinilo, especialmente si están diseñados para almacenar en la nevera, evitar el contacto con los niños. Es mejor recipientes de vidrio que de plástico, ya que estos últimos liberan sustancias nocivas como bifesfenol y talatos. Reducir el consumo de alimentos enlatados que puedan liberar BPA. Pregunta en nuestro consultorio sobre los tratamientos para detoxificar tu cuerpo. Son tratamientos a mediano plazo que prevendrán la aparición de enfermedades. Asiste a una consulta donde te daremos información más específica sobre los disruptores hormonales y antioxidación. ¿Y qué hacer para actuar contra esta problemática? Para ello existe la biodegradación o bioremediación, la cual es una estrategia que consiste en un proceso natural llevado a cabo por medio de microorganismos y enzimas que transforman los contaminantes por medio de sistemas específicos, disminuyendo los efectos tóxicos y contaminantes del ambiente. Otros procesos de degradación también son la oxidación y la reducción química y la fotodegradación por radiaciones solares, pero nosotros nos enfocaremos en la biodegradación o bioremediación. La biodegradación se puede llevar a cabo de manera aerobia o anaerobia. Cuando nos referimos a la aerobia, es un procedimiento más fácil de cultivar, lleva un metabolismo más versátil, necesita de oxígeno para poderse llevar a cabo, se hace de manera intracelular y las enzimas que participan son las oxigenasas y peroxidasas, y algunos de los ciclos que interfieren durante este procedimiento son el ciclo del ácido tricarboxílico y la biosíntesis de la biomasa. Cuando nos referimos a la anaerobia, depende de los electrones disponibles, de los xenobióticos con poca volatilidad y actúa a veces como un proceso, así de que también no requiere de oxígeno, actúa comúnmente en sedimentos acuáticos y es aplicado comúnmente en procesos de transformación de productos. Los efectos positivos que genera la bioremediación son la desintoxicación, la descontaminación, la conversión a otros compuestos menos tóxicos y la formación de nuevos productos. Las reacciones de transformación que permiten estos microorganismos son la hidrólisis, que consiste en la descomposición de los compuestos por el agua, la decloración, la descarboxilación, que principalmente se lleva a cabo en el aire, la desmetoxilación, que viene siendo la eliminación de metales tanto en el agua como en el suelo, y la desaminación, que normalmente se efectúa en los fármacos. Muchas de las actividades humanas tienen consecuencias negativas sobre los recursos naturales de nuestro planeta, generando compuestos contaminantes que alteran la estructura y función del ambiente. Existe una gran cantidad de contaminantes. Sin embargo, entre los que son considerados como principales por el impacto que tienen en el ambiente y en la salud, se encuentran los hidrocarburos y los metales pesados. Hoy en día, la bioremediación es una de las principales alternativas para poder recuperar los recursos naturales que han sido afectados por esos contaminantes. ¿Pero qué es la bioremediación? Es un concepto que se genera a partir de los años 80, que de manera general es cualquier proceso que utilice organismos vivos como microorganismos, hongos, plantas,
para regresar un medio alterado por contaminantes a su condición previa a la contaminación. ¿Cómo se han aplicado diversos microorganismos en estudios de biorremediación? Existen una serie de investigaciones donde se han estudiado las capacidades de diferentes microorganismos para poder remediar tanto suelo como agua. A continuación, se expondrán algunos casos de estudio. Ejemplos: biorremediación de suelos y aguas contaminadas con cobre. Cepas mutantes de Escherichia coli presentan diferente capacidad depuradora del metal. Escherichia coli es una bacteria bien conocida por provocar enfermedades en humanos. Sin embargo, es muy utilizada para remediar suelos y aguas contaminadas, en este caso particular con cobre. El cobre es un nutriente esencial para los organismos. Sin embargo, cuando está en exceso se vuelve potencialmente tóxico. La contaminación con cobre en suelos, ríos y aguas profundas se ha incrementado peligrosamente. En un laboratorio de Tucumán, Argentina, se demostró que ciertas cepas de Escherichia coli en un proceso ex situ podían detoxificar suelos o aguas contaminados con altas concentraciones de cobre. Diferentes muestras de tierras contaminadas artificialmente con cobre fueron procesadas. Las cepas de E. coli presentaron una mayor captura del cobre a un pH superior a 5. Con una sola extracción bacteriana se recuperaba el 90% del metal. Estudio del potencial de degradación de los hidrocarburos por Acinetobacter sp y Pseudomonas putida para su aplicación en la biorremediación de suelos contaminados. El petróleo constituye una fuente de energía de capital importancia en la sociedad actual. La explotación de este combustible natural implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y el suelo. En lo que respecta al suelo, los hidrocarburos tienden a absorberse a las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan usualmente para la degradación de los hidrocarburos son bacterias gram-negativas. Acinetobacter sp es un cocobacilo gram-negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones alifáticas del petróleo. Pseudomonas putida es un bacilo gram-negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones aromáticas del petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para constituir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminación por hidrocarburos en el suelo. En un laboratorio de Costa Rica se determinó el potencial de degradación de una cepa de Acinetobacter sp y 4 cepas de Pseudomonas putida sobre 9 hidrocarburos puros y diésel en medio acuoso a pequeña y mediana escala, así como en medio sólido, suelo, y semisólido, lodo. Pseudomonas putida mostró un ligero crecimiento sobre diésel y ningún crecimiento en tolueno. Por su lado, Acinetobacter sp degradó el diésel, el hexadecano y el decano y creció sobre el tolueno. El octano constituyó un sustrato tóxico para la cepa, mientras que Acinetobacter sp resultó constituir un microorganismo prometedor para el diseño del consorcio. Las diferentes Pseudomonas putida no mostraron las capacidades esperadas. Estos son solo 2 ejemplos de estudio de caso donde utilizan bacterias para remediar suelo y agua contaminados. Sin embargo, cada condición particular del lugar y del contaminante requiere de un tratamiento específico, por lo que es de gran importancia conocer la mayor cantidad de características de la zona contaminada y de los microorganismos que se pretendan utilizar para eficientizar el proceso de biorremediación. Los microorganismos degradadores aerobios son principalmente las pseudomonas, esto debido a que pueden descomponer gran cantidad de xenobióticos diferentes, así como también la Escherichia, la Spingobium,
la Pandorae, la Rhodocus y la Gordonia, así como también la Bacillus, Moracella y Micrococcus. Dentro de los microorganismos degradadores anaerobios se encuentra la Clostridia, Desulfobacterium, Desulfovibrio, Metanococcus, Metanosaricina, Dealococoides y Flavobacterium y Klebsiella. Aquí se muestra una tabla en la cual se pueden ver los microorganismos y enzimas que interfieren para la descomposición de bifeniles policlorados, en los cuales son en los aerobios principalmente la Pseudomonas y la Burkholderia, así como también en las anaerobias la Desulfobacterium dealogenans, la Dealocoides McCarthy y la Desulfobacterium de cualquier género. Así también se muestran para la descomposición de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cuales son dentro de las aerobias la Pseudomonas putida, la Taurera aromática, la Bacterium erichemen, y a continuación se muestra un video referente a los microorganismos de las Pseudomonas y sus aplicaciones. Bienvenidos a la materia de bioremediación. En este video podrás revisar cómo los desechos inorgánicos producidos por el hombre en sus diversas modalidades de producción, como fábricas, empresas procesadoras de alimentos, extracción de petróleo, laboratorios químicos, etc., han contribuido a que el medio ambiente esté siendo contaminado con los residuos finales de dichas empresas. Para esta problemática, afortunadamente existen varias especies de organismos que tienen la capacidad de transformar los compuestos tóxicos, convirtiendo estos en compuestos menos invasivos para el medio ambiente. Los organismos realizan esta transformación mediante sus capacidades naturales de metabolizar gran variedad de compuestos tóxicos. Sin ella, se quedarían contaminando el medio ambiente. Uno de estos organismos son las bacterias. A continuación, les hablaré de una familia de estas bacterias, llamadas pseudomonas, las cuales ayudan a metabolizar los compuestos tóxicos residuales en compuestos digeribles por el medio ambiente. A todo este proceso de transformación lo podemos llamar bioremediación. Uno de los géneros más importantes es el género Pseudomonas, siendo uno de los grupos de bacterias remediadoras más importantes para el proceso de bioremediación. Las características de estas bacterias es que son bacilos rectos o ligeramente curvados, de una longitud máxima de 4 micrómetros, que se presentan aisladas, en pares o en cadenas cortas. Son células típicamente gram negativas. La microscopía electrónica revela pared celular y membranas típicas de las bacterias gram negativas. En la actualidad, se han descrito y reconocido como pertenecientes al género 96 especies de pseudomonas. Las pseudomonas comprenden un género de especies capaces de metabolizar un amplio rango de compuestos orgánicos e inorgánicos y de vivir bajo diversas condiciones ambientales. Consecuentemente, están presentes en suelo, ecosistemas acuáticos y son importantes como patógenos de plantas, animales y humanos. El género Pseudomonas es bien conocido por su versatilidad metabólica y su plasticidad genética. Las especies de Pseudomonas en general crecen rápidamente y son particularmente reconocidas por su habilidad para metabolizar un gran número de sustratos, incluyendo compuestos químicos orgánicos tóxicos, tal como los hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Las cepas de especies de Pseudomonas son frecuentemente resistentes a antibióticos, desinfectantes, detergentes, metales pesados y solventes orgánicos. Algunas cepas han sido confirmadas como productoras de metabolitos que estimulan el crecimiento de plantas o inhiben plagas de plantas. La heterogeneidad de las pseudomonas ha sido bien documentada a partir de estudios de más de 40 años atrás. Algunas especies de pseudomonas presentan un sistema anaeróbico suplementario, utilizando por ejemplo trióxido de nitrógeno como el aceptor final de electrones, respiración por nitrato.
El género Pseudomonas ha sido ampliamente estudiado con el enfoque de bioremediación por degradar hidrocarburos aromáticos halogenados de forma muy importante, pero no son los únicos contaminantes que metabolizan. A continuación se mencionan algunos: bencenos clorados, por ejemplo, clorobenceno, p-clorotolueno o p-bromotolueno, fenoles, salicilatos, anilinas, toluenos, por ejemplo, M-tolueno, P-tolueno o P-xileno, familia de bifenilos, naftaleno, diarileteres o metales pesados. Es importante mencionarte que las pseudomonas son solo un grupo de bacterias que realizan el proceso de bioremediación, además de especies específicas de hongos y plantas que también realizan el proceso, pero para contaminantes específicos. Es importante mencionar que existen factores que afectan la biodegradación de los xenobióticos, en los cuales son la temperatura, que debe de oscilar entre 5 y 50 grados centígrados, la disponibilidad de nutrientes que ofrece con metabolismo y depende del tipo de microorganismo que se esté aplicando, los aceptores de electrones disponibles, ya que especifica la tasa de biodegradación, el potencial redox, que ayuda en la especificidad de los mecanismos empleados, y el pH, que tiene efecto en la mineralización, y el óptimo se encuentra cercano a la neutralidad. Un procedimiento de bioremediación se lleva en base a 5 pasos. El primero es la recogida. Se recogen muestras del área contaminada a lo largo de todo el proceso de bioremediación. Enseguida, el segundo paso es la fermentación, en la cual las bacterias liofilizadas se vierten en un recipiente lleno de agua, nutrientes y en el área contaminada. El proceso de la fermentación dura entre 4 y 6 horas. Las bacterias se activan y se reproducen hasta alcanzar el momento óptimo, que es cuando se aplican. El tercero sería la aplicación. Una vez preparado, se aplica el inóculo bacteriano sobre la superficie contaminada y las bacterias empiezan a trabajar. El cuarto paso sería la degradación. En pocas horas, el preparado biopulcher descompone las moléculas del contaminante. El último paso es la recuperación. La mancha empieza a desaparecer, las bacterias ya no encuentran ningún contaminante para alimentarse, mueren y regresan al círculo del medio ambiente de forma natural. El mar vuelve al estado previo o el lugar que se está descontaminando y el ecosistema está a salvo. Bueno, como ya vimos, los microorganismos juegan el papel más importante en la degradación de los compuestos recalcitrantes, debido a que tienen la capacidad de crecer empleándose como única fuente de carbono. Las bacterias han desarrollado mecanismos para obtener energía a partir de los compuestos xenobióticos, ya sea de manera aerobia o anaerobia, y las enzimas de los microorganismos son altamente eficientes para romper las estructuras de los contaminantes, contribuyendo en el ciclo del carbono. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero y les haya servido esta información, y si tienen alguna duda me la pueden agregar a los comentarios.